Un pacto es un compromiso que adquieren dos partes y que se supone van a cumplir con el pacto. Es un compromiso serio, pero no siempre se cumplen esos pactos. El 23 de agosto de 1939, Alemania y Rusia hicieron un pacto de no agresión. Se comprometían a no atacarse en un periodo de 10 años, ampliables a 5 años más si no había alguna agresión. Había una parte secreta en ese pacto. En esa parte secreta ellos se repartían algunos territorios de Europa, entre ellos Polonia. Cada uno invadió Polonia, se quedó con la mitad, y eso dio origen a la Segunda Guerra Mundial. Pero lo importante es que en 1941 Alemania invadió a Rusia, rompieron el pacto. Entonces el pacto entre hombres se rompe con facilidad. Hay muchos tipos de pactos, y el hombre no es digno de crédito. Dice en una parte de la Biblia: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero Dios cumple con todos sus compromisos. Él hizo un pacto con David. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 7. Vamos a leer de los versículos 1 a 17. Pacto con David. Dice así la palabra: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en el derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que esté en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová: tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar en mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino.
Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Vamos a orar. Señor Dios y Padre, te damos gracias nuevamente por este día, primeramente, porque venimos a ver tu rostro, a buscarte, y sabemos que tú resplandeces, que tú te nos muestras por tu gracia y misericordia. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Ayúdanos, guíanos, revélanos en tu palabra, danos de tu espíritu para entenderla, para recibir esta palabra como debe ser recibida, como que viene de tu parte y está dirigida a nosotros. Abre nuestros ojos, abre nuestro corazón y obra a través de tu espíritu y de tu palabra, y que todo sea solamente para tu gloria. Lo pedimos todo en nombre de Cristo. Amén. Por fin, David pudo cumplir su anhelo de llevar el arca a Jerusalén. Después de fracasar en un primer intento por no haber tenido en cuenta todo lo que Dios mandaba para transportarla, lo hizo siguiendo las instrucciones dadas en la palabra. El arca llegó a Jerusalén. Los levitas la pusieron en la tienda que se había levantado para ese fin, y un coro permanente de ellos cantaría diariamente por instrucciones de David. Pues tenemos primero la preocupación de David, versículos 1 a 3. Dice: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Había pasado un tiempo ya de que había llegado el arca a Jerusalén. David gozaba de un periodo de reposo al haber vencido a ciertos enemigos. Este reposo manifestaba el éxito que estaba teniendo David siendo rey. Unificó a la nación y le había dado paz. Para un pueblo que había vivido en esclavitud durante 400 años y que había permanecido errante en tierras extrañas, que había tenido que pelear primero para entrar en su tierra, luego para habitar ahí, el reposo era la máxima expresión de una vida bendecida por Dios. Jehová le había dado descanso de todos sus enemigos en derredor. El escritor pone a Jehová como la causa de ese reposo. Aunque habría todavía guerras en el futuro, David había vencido a sus principales enemigos, los filisteos, que habían invadido todo el territorio de Israel, habían invadido la nación, los había expulsado. Con la paz parecía que no faltaba nada, pero ocurrió algo
que David no había considerado antes. Él salió de donde habitaba, una casa de cedro nueva, hecha por los mejores constructores de Tiro y con los mejores materiales, fina madera de cedro. Una casa digna de un rey, un palacio, mientras que el arca de Dios estaba en una tienda rodeada de cortinas. Algo andaba mal. Si Dios le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, tal vez sería el momento oportuno para construir un lugar adecuado en el cual poner el arca de una manera definitiva, donde el arca tuviera también reposo, no tuviera que ir de un lado a otro. Un lugar dedicado exclusivamente para ese fin. Un templo en el que estuviera la presencia de Dios en Israel. Después de todo, Dios es la verdadera gloria de Israel y no sería correcto dejar las cosas como estaban. Eso ayudaría al pueblo de Israel a entender que Dios tiene que ser el centro de su vida, de su adoración y de su gobierno. Algo anda mal en nuestras vidas cuando nuestras prioridades están en nosotros mismos. Podemos despreciar la presencia de Dios, dejarla a un lado por nuestras preocupaciones, por nuestra comodidad, por nuestros gustos, deseos o por nuestras necesidades. Cristo dijo: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. De Mateo 6, 31 a 33. David había sufrido un percance al traer el arca y tenía claro que no podía ser simplemente lo que él creyera mejor, sino lo que Dios quería. Llevó su preocupación a un consejero totalmente confiable, el profeta Natán, que le podía declarar la voluntad de Dios. Al principio, viendo la idea como buena y justa, Natán animó a David a seguir con su proyecto. Hay una respuesta divina, dice el versículo del 4 al 7. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me vas a edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuando he andado con todos los hijos de Israel. ¿He hablado yo palabra alguna a alguna de las tribus de Israel, a quienes haya yo mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis indicado casa de cedro? En un principio, Natán respondió a David como lo hubiera hecho cualquiera, basado en el sentido común y en la sabiduría humana. Pero tratándose de la adoración, Dios tiene la última palabra y nada debe hacerse
sino es por un mandato expreso de él. Dios le reveló a Natán su voluntad respecto a este punto específico. Lo que le dijo Dios por medio del profeta Natán no es una crítica, no es una reprensión de lo que pensó David. El templo finalmente se construiría. Entonces, el deseo de David era correcto, pero no su actitud. No era Dios el que ahora necesitaba algo de David. Era David el que siempre necesitó y siempre necesitaría la ayuda de Dios. Dios es el creador, pues no necesita nada de nadie. Dice el Salmo 50, versículos 11 y 12. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. David construiría una casa para que Dios viva. Ni la tienda ni el templo pueden contener la presencia de Dios. ¿Podría David hacer una casa lo suficientemente grande, lo suficientemente digna para Dios? Dios no estaba molesto, no estaba ofendido porque el arca estuviera en una tienda, mientras David vivía en una casa de cedro. Él lo había decidido así. Ordenó que se le construyera un tabernáculo. En él acompañó al pueblo desde que lo sacó de Egipto. Si hubiera querido un templo, lo hubiera ordenado desde el principio. En algún momento le hubiera dicho a Moisés, a Josué o a alguno de los jueces a los que encargó gobernar a Israel. La tienda era un constante recordatorio del peregrinar de aquel pueblo y del acompañamiento constante de Dios que gozaba Israel. Por eso no había pedido un lugar permanente para el arca. Todavía no había dado instrucciones para la construcción de un edificio para su adoración. Mientras no lo hiciera, una tienda era mejor que un templo ideado por un hombre. Lo que Dios ya ha hecho por David, dice los versículos 8 y 9. Ahora pues, dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Como una fase de lo que Dios va a hacer en el futuro por David, le recuerda lo que ya hizo en el pasado. Todo eso sirve para fortalecer la confianza de David en que las promesas del pacto que Dios está a punto de darle irremediablemente se van a cumplir. David era un muy joven pastor de ovejas cuando fue ungido por Samuel como rey de Israel. Ese acto es una promesa. Él sería rey de Israel. Fue una promesa difícil de creer. El hijo menor
de Isaí estaba más lejos que ninguno de ser rey. Sin embargo, por la mano poderosa y soberana de Dios, lo imposible había sido hecho. Ya había sido hecho. Donde quiera que fue David, Dios había estado con él. En muchas ocasiones, en situaciones humanamente imposibles, Dios había rescatado a David, confirmando que, aunque Dios no era visible, siempre estuvo presente y se hizo sentir de muchas maneras. Dios tomó al humilde niño pastor y lo levantó durante el reinado de Saúl en medio de una feroz persecución. Le entregó al rey Saúl, lo puso en su mano, destruyó a los enemigos de David, de su propia nación y extranjeros, y le dio un gran nombre en la tierra. Usaba fama, prestigio en la tierra. No se podía negar lo evidente. La gracia y la presencia de Dios actuaban con poder sobre David. David estaba consciente de esto, pero lo que no sabía todavía es que todo eso era solo el principio. Dios haría un pacto con él. Le haría promesas que cumpliría, como aquella que le hizo cuando era un pastorcillo y que ahora David veía ya cumplido. El corazón de David no podía responder de otra forma que no fuera gozo, adoración y alabanza. Lo que Dios le estaba diciendo es: esto es lo que ya he hecho contigo. Nada pudo impedirme hacerlo. Y esto que te voy a decir es lo que haré, y nadie podrá detenerlo. Lo que Dios hará por David, que es lo que Dios hará por David, en versículos 10 a 17. Dice: además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre. Yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Dios, que habitaba en una tienda, había estado obrando en la vida de David y del pueblo de Israel. Les había dado un lugar, un territorio, y allí había plantado a su pueblo para no ser removido ni afligido. Todos estos eventos son pasado y al mismo tiempo futuro, como es
común en el lenguaje profético, igual que se refiere a profecías. Lo que Dios había hecho antes por David no era para engrandecer a la persona de David. No lo hizo rey simplemente para que David fuera rey. Todo era cumplimiento de un plan y un propósito hecho desde la eternidad. Todo es parte del propósito redentor de Dios para su criatura que incumplió, que falló en cumplir el primer pacto que Dios le impuso, el pacto de obras dado a Adán y los Israel de Edén. Después de la caída, se empieza a revelar lo que Dios haría por su criatura para redimirlo y librarlo de la maldición en la que cayó como resultado de no cumplir con su parte del pacto, como resultado de su desobediencia. Inmediatamente dio paso a un pacto de gracia que fue revelado gradualmente al hombre. No solo no le quitó la vida física en ese momento, como estaba pactado, él pospuso este castigo, pero dijo que mandaría a un redentor, que sería descendiente de la mujer. Después del diluvio, supimos que el redentor, el Mesías ungido, sería descendiente de Sem, uno de los hijos de Noé. Más adelante hizo un pacto con Abraham, al que prometió que le daría la tierra que pisaba, desde el río de Egipto hasta el río Grande, el río Éufrates, en Génesis 15, 18. Le prometió también que de él saldrían naciones y reyes. De todos los hijos de Abraham, Isaac sería el hijo de la promesa. Y con él, Dios renovaría este pacto de Abraham, establecería también el pacto. De los hijos de Isaac sería Jacob y no Esaú. De los 12 hijos de Jacob sería Judá, promesa en Génesis 48. La línea de Judá llegó a David. Si era rey, es porque Dios estaba cumpliendo sus promesas, estaba cumpliendo sus pactos. Aquí en nuestro pasaje no aparece la palabra pacto, pero dice el Salmo 89, los versículos 3 y 4, hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. En los versículos 34 y 37 de este salmo dice, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Las promesas del pacto dadas a David específicamente son que Dios establecería el reino de David, el del pueblo de Dios, en un lugar de reposo, donde sus enemigos ya no los perseguirían ni los despojarían de la tierra, de su tierra y de sus hogares.
muy diferente de lo que ocurrió en el tiempo de los jueces y aún en el reinado de Saúl, cuando los enemigos de Dios y del pueblo los dañaban y los esclavizaban a causa de su pecado. Bajo David, Dios daría descanso y seguridad a su pueblo. Israel tendría su propio gobernante y vivirían en paz y seguridad. El reposo del que gozaban en ese momento era una señal del cumplimiento completo en el futuro. Aunque David tenía el anhelo de construir una casa para Dios, un anhelo sincero, un anhelo verdadero, Dios le construiría una casa a él. Pero no una casa de madera, de cedro, como en la que ya vivía en esta casa, sino una casa que establecería para siempre, la casa de David, una dinastía real. Mientras que Saúl y su casa fueron quitados del trono y desechados por Dios, cuando David cumpliera sus días en esta tierra, la descendencia de David sería establecida por Dios para reinar para siempre. El cumplimiento último señala a Cristo, un reino eterno de justicia y paz. Además, después de David, un hijo suyo, fruto de sus entrañas, Salomón, es el designado para construirle una casa a Dios, de acuerdo al deseo de David. Hay un elemento de gracia en esta promesa. Dios sería un padre para el hijo de David, y él sería un hijo para Dios. Si peca contra Dios, en lugar de endurecer su corazón o dejarlo en su pecado, como a Saúl, lo castigaría por medio de otros hombres para corregir, para que su misericordia no se aparte de la descendencia de David para siempre. Uno de los aspectos claves de la gracia de este pacto es que Dios se está comprometiendo a tratar a la descendencia de David de manera favorable, lo que no hizo con Saúl. No hay injusticia en esto. Dios está cumpliendo sus propósitos predeterminados, teniendo misericordia del que quiere tener misericordia. El pacto se cumple de varias maneras. El cumplimiento más evidente y más inmediato será en el reinado de Salomón, el descendiente de David, el siguiente rey que ocuparía el trono de la casa de David. Durante el reinado de Salomón, Israel viviría una época de paz no vista en toda su historia. Dios dio reposo a Salomón por todos lados, gran parte de su reinado, hasta que dobló su rodilla ante los ídolos. Fue el tiempo de mayor prosperidad. Abundaba el oro, tanto que la plata no era apreciada. Jerusalén tuvo un gran esplendor y lujo. El territorio de Israel alcanzó todo ese territorio prometido por Dios, su mayor extensión, y llegó hasta sus fronteras más lejanas. Los reyes extranjeros
que alguna vez fueron amenaza, ahora daban tributo a Salomón. Salomón es el que edifica el templo en la cima del monte Sión, la casa de Dios, como era el deseo de David. Dios trata a Salomón como un hijo, aún cuando Salomón pecó gravemente adorando a los ídolos y falsos dioses de sus esposas extranjeras. Dios no renegó del linaje de David ni lo reemplazó como había hecho con Saúl. De hecho, el pecado de Salomón no era un asunto pequeño, pero Dios lo castigó por medio de traer conflictos, primero entre su propio pueblo, con otras naciones, eliminando la paz que alguna vez existió. No se detuvo ahí el castigo, el reino fue dividido después del reinado de Salomón debido a la gravedad de su pecado. Pero debido a ese pacto con David, a pesar del gran pecado de Salomón y los grandes pecados de los siguientes reyes, mantuvo y aseguró la dinastía de David sobre el reino del sur, sobre Judá. Dios fue fiel al pacto. Pero el cumplimiento perfecto y completo del pacto se encuentra en el reino eterno del Señor Jesucristo, descendiente físico de David e hijo de Dios. Dice Jeremías 33, del 15 al 17. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y habrá juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se les llamará Jehová justicia nuestra, porque así ha dicho Jehová: no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. En el Nuevo Testamento, Lucas, capítulo 1, versículos 32 y 33. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lucas ahí está hablando de Jesucristo. Solamente durante el reino de Cristo habrá una paz verdadera y eterna, del que el reino de Salomón es solo una sombra. La liberación de todos los enemigos que tenemos a nuestro alrededor, nosotros, todos esos enemigos, el pecado, el mundo, nuestra propia naturaleza, ya seremos libres de ellos, y el reposo viene al pueblo de Dios en Cristo. Así como Salomón fue designado para edificar una casa para Dios, y Dios edificó una casa para David, las dos realidades se fusionan en la edificación de la iglesia de Cristo. El templo del nuevo pacto de Dios. Somos el templo de Dios. Cristo es la principal piedra del ángulo sobre la cual somos edificados. Dios está añadiendo a la descendencia de Cristo. Cristo está edificando su iglesia
y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Lo que Salomón edificó físicamente era solo una sombra de la verdadera sustancia de lo que está edificando Cristo espiritualmente. Su iglesia gloriosa. Él es la cabeza de su iglesia. Nosotros somos piedras vivas. La plenitud de su cuerpo, que todo lo llena y todo. Y en Cristo, la misericordia y la gracia de Dios se encuentran eternamente con nosotros. Es el Salmo 23, versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Destaca en todo momento que la base del pacto de Dios con David y con los creyentes es la gracia. Solo la gracia determina el curso que sigue el pueblo de Dios. Aquí, Dios hace un pacto con David, pero para bendecir al pueblo. No se basa en algo en David, solamente en la gracia. David era finalmente un pecador. Dios estaba con David desde el principio por una elección de su gracia soberana. ¿Cuál es la diferencia entre David y Saúl? ¿Cuál es la diferencia entre un pecador y otro? Gracia. Solo gracia. A David lo tomó de detrás de las ovejas para que fuera príncipe sobre Israel. La elección soberana de Dios te rescató de lo más bajo para llevarte a lo más alto. Dice el Salmo 42. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, de lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Estuvo con David en todo cuando hubo andado. Dios ha caminado con nosotros todos los días de nuestra peregrinación, en las buenas y en las malas. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cristo destruyó a sus enemigos delante de él. Dios ya derrotó a nuestros enemigos, el pecado, Satanás, incluso la muerte. Dice 1 Corintios 15, 25 y 26. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y le dio a David gran nombre. Y a ti te ha dado un gran nombre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Una de Juan 3:1, la primera parte del versículo. Dios no aparta la misericordia de su pueblo. Sus promesas son aplicadas a todos los creyentes dentro del nuevo pacto con Jesucristo. La seguridad de la salvación del creyente está basada en el pacto eterno que Dios ha hecho
con cada creyente mediante el sacrificio de Jesucristo. Las promesas que Dios ha hecho en el nuevo pacto se cumplirán, sí o sí. Dice Lucas 22:20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. El nuevo pacto es la promesa que Dios hace de perdonar el pecado y restablecer la comunión con aquellos cuyos corazones se vuelven a Él. Jesucristo es el mediador del nuevo pacto. Un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Mejores que esas promesas que hizo David. Y su muerte en la cruz es la base y la garantía de las promesas. Es un pacto de pura gracia. Vuélvete a Cristo, arrepiéntete de tus pecados, abandónalos y ven a Cristo, creyendo que su sangre derramada te limpia de todo pecado. Solo eso es un pacto de gracia. Solo ven al Rey Jesucristo.